Bien, a continuación vamos a presentar nuestro segundo avance del proyecto final. Vamos a hablar sobre el diseño geométrico horizontal, radios mínimos y consistencia de diseño. Nuestro grupo 11 está conformado por Brian David Andrade Moreno, mi persona, Abraham Israel Pinzón Salinas y el compañero Franklin Joel Correa Vargas. Bien, se va a hablar del diseño geométrico de la carretera en sí, los aspectos que se tomó en cuenta, el análisis de consistencia para el mismo y los planos que se ejecutaron del mismo. Bien, diseño geométrico de la carretera. El principal objetivo en sí del diseño geométrico es proporcionar altos niveles de confort, estética armoniosa con el entorno y sobre todo su funcionalidad y que sea bueno para el usuario. Estos elementos son cruciales para la configuración final de la carretera en sí. Para ello se iniciará con una cuidadosa selección de características que influirán en el tráfico, la geografía y la velocidad de circulación de los vehículos, entre otros factores. Como podemos observar, aquí tenemos la descripción y unos datos que se van a tomar en cuenta y que se van a hablar de cada uno de ellos detalladamente más a continuación. Bien, como podemos ver, categoría del camino, sobre la topografía, sobre el volumen de tránsito diario de diseño, sobre la velocidad directriz, el peralte recomendado, radios mínimos absolutos del proyecto, radio mínimo deseable que se quiere obtener en el proyecto, la longitud mínima del espiral para las curvas y el ancho de la calzada. Bien, categoría de la carretera. Basándonos en el estudio de tránsito de diseño realizado previamente en el primer bimestre, se estimó un total de 719 vehículos para el año 2039. Así también se estableció que la categoría de la carretera será de tipo 3, y con esta la velocidad de diseño y los parámetros de diseño mínimos para cumplir en el trazado. Asimismo, el ancho de la calzada. De acuerdo con la categoría adoptada, la topografía montañosa de la zona y la velocidad directriz, que es de 60 km por hora, establecida en el Ministerio de Obras Públicas, se recomienda un ancho de la calzada de 1 metro por lado. Según García, el ancho mínimo de la calzada se puede determinar en función a la velocidad de diseño y el tipo de ruta. Como nosotros tenemos una velocidad de diseño de 60 km por hora y un TPDA de 719 vehículos por año, se puede ver en esta tablita que 6 metros sería el ancho de la calzada. Asimismo, para la cuneta. Generalmente las cunetas se encuentran ubicadas entre el espaldón de la carretera y el pie del talud, que corta con algunos casos junto a la verja. Bien, para esto se puede observar que la zona y su topografía montañosa, la zona en sí es lluviosa, por lo cual se estimó de profundidad 0.3 metros y de ancho se estimó 0.75 metros para la elaboración de la cuneta de nuestra vía. Bien, para la velocidad de diseño ¿cómo se llama? Es necesario verificar el Ministerio de Obras Públicas los valores de diseño recomendados que éste nos brinda. Ya tenemos la clase 3 y el TPDA establecido, entonces, por lo cual se puede estimar la velocidad de diseño que va a ser 60 kilómetros, ya dicho anteriormente. Velocidad específica. En sí, la velocidad específica de una curva horizontal es en base a la velocidad de diseño del tramo homogéneo y algunas características geométricas. Como se puede observar, nuestra velocidad de diseño fue de 60 km por hora. Entonces, aquí tenemos dos apartados, menor a 50 y mayor a 50. Como es de 60, se va a escoger el mayor a 50 km por hora, que vendría a ser toda esta parte de aquí. Bien, en resumen, en este capítulo se realizó un análisis integral de consistencia del diseño geométrico de la carretera que atraviesa el tramo Y de Villonaco-Cera, empleando cálculos manuales y en el software IHCD, con el objetivo de garantizar tanto la eficacia como la seguridad de los usuarios. Asimismo, en este proceso se centró en evaluar el comportamiento de tres criterios de consistencia, con el énfasis en particular del segundo criterio, que analiza en sí las variaciones de velocidades entre los elementos geométricos consecutivos. Dicho enfoque nos permitió a nosotros identificar tramos potencialmente críticos y optimizar el diseño para minimizar riesgos y maximizar el confort de los usuarios y de los conductores. Por último,
se puede observar los planos de nuestra carretera. Dentro del diseño geométrico de la carretera encontramos el parámetro, otro de los parámetros de diseño, como es el bombeo, y es que se denomina bombeo a la pendiente transversal que se proporciona a la corona de la carretera, para permitir que el agua que cae directamente sobre la calzada escurra hacia la parte inferior, o sea, hacia sus espaldones. Encontramos que en la parte superior de la calzada tiene una inclinación del 2% y en la parte de los espaldones del 4%. Esto es en base al tipo de la superficie que tiene la rodadura, ¿no? Y en base a al clima de la región, entendiendo bien que en esta región se considera como una región lluviosa y el tipo de superficie que tiene la rodadura es una superficie de concreto hidráulico o asfáltico, ¿no? Así se lo viene clasificado mediante esta tabla que se le ha adaptado mediante de la norma INVIAS 2008, el Manual y Diseño Geométrico de Carreteras. Entonces, como podemos asignarle un valor del 2% al bombeo que se encuentra en la parte superior de la corona, en la calzada de la carretera. Esta es la sección transversal de la carretera donde se encuentran diferentes elementos de esta carretera. Otro parámetro también es el trazado planimétrico. Encontramos aquí la planimetría general de- del proyecto. En la parte A está la ubicación de Cera y en la parte B conecta con la vía Loja-Catamayo en Villonaco, ¿no? Cada una de las curvas se ha tratado de cumplir y de hecho cumple con el radio mínimo establecido, que es de 110 metros, y para una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Entonces, dentro de este trazado planimétrico es importante comprender esta sección y que este papel tiene un rol importante en el preámbulo para los aspectos técnicos subsiguientes. Nos ayuda a entender todos los cálculos que se realizan en cada uno de estos parámetros dentro de este diseño vial, ¿no? Donde respetar estas normativas asegura pues la coherencia y conformidad con los estándares específicos de los entes no reguladores para tener un mayor rendimiento en la vía y que el conductor a su vez tenga una mejor experiencia a la hora de conducir este proyecto, ya sea de calidad, de confort y de funcionalidad, sobre todo, que es lo que este proyecto pretende suplir estas necesidades. Entonces podemos observar aquí, como digo, la vía del trazado planimétrico. Dentro del otro de los parámetros que se ha calculado es el peralte de diseño para esta vía, y es que este valor, a diferencia del peralte anteriormente encontrado, el peralte máximo, que es del 10% del peralte de esta carretera, en este caso se trata de un valor inferior derivado de diferentes procesos. Este valor pues nos ayuda a entender primero, para encontrar este peralte debemos entender cómo funcionan las fuerzas este, que están sobre un vehículo a la hora de experimentar una curva, ¿no? Sabemos bien que si no hubiera un peralte, pues al momento de ir a cierta velocidad de un vehículo, a través de las fuerzas que lo expulsan fuera de la curva, esa fuerza se la denomina pues la fuerza centrífuga, hace que el vehículo a velocidades mayores y con el peso del mismo pierda el control y se salga de la curva. Entonces, para eso se ha desarrollado un peralte para que a través y en función de este peralte, las componentes rectangulares que se vayan a encontrar nos ayuden con el cálculo de estas componentes, encontrar pues una fuerza a través del peralte que nos ayude a mantener el vehículo dentro, dentro de la curva, ¿no? Esto pues con el fin de que el conductor le proporcione mayor comodidad y seguridad al vehículo que transita sobre la rodadura en curvas horizontales. En este caso, en base a la velocidad específica que nosotros tenemos, que es de 60 kilómetros por hora, la pendiente relativa en los bordes respecto al eje será de 0,6. Esto es mediante a través de cálculos que se han hecho en Excel, ¿no? Perdón, en cálculos que vienen desde la tabla de la normativa, está adaptado de la AASHTO 2013 y obtenido del libro de Yasmani García 2022.
Los cálculos que nosotros hemos hecho, pues nos dicen que estos cálculos tienen cierta similitud, ya que nuestro peralte de diseño será de 5.3 en el borde interior. Este signo negativo nos indica que este, a partir del eje de la vía, en la sección transversal, será negativo eh, respecto al eje, ¿no? Si dice que es negativo, será hacia abajo, y si dice que es positivo en relación al eje, será hacia arriba. Entonces, ese será el valor para nuestro peralte máximo de 5.3 en el borde interno y igual en el borde externo. Aquí podemos observar el diagrama de peraltes en el kilómetro 2 a 3, en la cifra de 2 a 3. En este kilómetro hemos representado ciertas curvas y cada uno pues tiene su respectivo diseño y sus respectivos cálculos, ¿no? Entonces también podemos encontrar otro parámetro dentro del diseño geométrico de la carretera, como es las espirales. Las espirales en sí, las espirales son un elemento muy importante en la construcción de carreteras, ya que antes de una curva horizontal se incorporan espirales para ayudar a los conductores a mantener el control del vehículo dentro de su carril. Usualmente se emplea la espiral de Euler para asegurar que la aceleración centrípeta y la transición de la curva se mantenga constante a lo largo del recorrido. Entonces nosotros hemos, en base a nuestra velocidad específica, encontrado un radio máximo de 213 metros. Igual la longitud de la espiral en base a nuestra velocidad específica será de 33 metros. Estos valores vienen de las tablas que nos proporciona la normativa de la AASHTO, y lo hemos obtenido del libro del ingeniero Yasmani García. Entonces encontramos longitudes de espirales máximas y mínimas que nos ayudan. Estas longitudes son esenciales. eh, estas longitudes, ya que nos ayudan a asegurar el confort del conductor y permitir un aumento apropiado de la aceleración sin que existan riesgos de descarrilarlo. Entonces, como tenemos el radio máximo de la curvatura, estas longitudes pues, nos ayudarán a manejar de diferente manera la curva. A continuación vamos a resumir este tema, pues mediante el análisis horizontal del diseño vial se clasificó que el tramo de la vía Villona-Cera se determinó que la categoría del camino es de clase 3, lo que nos indica, según la normativa del Ministerio de Obras Públicas, que para una topografía montañosa y un volumen de tránsito diario de diseño de 719 vehículos diarios, obtendrá una velocidad directriz de 60 kilómetros por hora, como la podemos observar y mediante la cual hemos hablado, ¿no? Esta velocidad directriz, que es prácticamente constante en toda la vía, tanto de ida como de vuelta, nos ayuda a encontrar un peralte recomendado, que es del 10%. Este peralte será el máximo que podamos obtener en esta vía para esta velocidad de diseño. No podemos pasarnos de este peralte, ya que al momento de pasarnos, pues creará que la velocidad del conductor pues sea mayor en este caso. Tenemos también el radio mínimo. Concluimos que el radio mínimo para este proyecto vial será de 110 metros. Eso nos ayuda a cumplir, pues, nos ayuda a cumplir la velocidad específica con la que se trabajará, y un peralte también. Para las curvas horizontales cada curva horizontal tendrá un peralte de diseño específico, ¿no? Pero también lo que sí podemos afirmar es que la longitud mínima de la espiral para cada una de las curvas que contengan esta espiral será de 33 metros. El ancho de la calzada, sin contar los espaldones, será de 6 metros, y contando los espaldones será de 8 metros. Gracias. Análisis de consistencia de diseño. En este capítulo se analizará la consistencia horizontal del rediseño de la carretera que cubre con el tramo desde la Y del Billonaco hasta Cera, con el propósito de alcanzar todos los objetivos del proyecto, los cuales son funcionalidad, seguridad, comodidad, armonía ambiental e integración estética. Bien, según Yasmani García, la consistencia del diseño horizontal es un aspecto fundamental en el diseño geométrico de carreteras, ya que influye directamente en la percepción y el comportamiento del conductor, los cuales son factores claves para poder garantizar la seguridad vial. Los criterios de consistencia de diseño. Existen 3 criterios para poder evaluar el análisis de consistencia horizontal. El criterio número 1. El criterio número 1 es una comparación entre la velocidad de operación y la velocidad de diseño. La velocidad de operación es un dato que les voy a enseñar a calcular más adelante, mientras que la velocidad de diseño
es un dato ya conocido con anterioridad, la cual es de 60 kilómetros por hora. En el criterio número 2 es parecido al criterio número uno, pero en este caso se compara la velocidad de operación con dos elementos consecutivos de la ruta, por ejemplo, una entretangencia seguida de una curva horizontal. Y el criterio número 3, este criterio es una diferencia entre, entre dos fricciones, la fricción demandada y la fricción provista, las cuales se calculan con estas formulitas que se observan en pantalla. Eh, Ahí en estas fórmulas hay un dato que nos llama la atención, el cual es el valor de n. El valor de n es la condición topográfica de la zona de estudio, la cual obtenemos de la tablita que pueden observar. Velocidad de operación. ¿Qué es la velocidad de operación? Es la velocidad la velocidad real en la que circulan los conductores con un tráfico normal. Un indicador muy común de la velocidad de operación es el BC85. El BC85 es la velocidad en la que circulan el 85% de los conductores. Para calcular esta velocidad utilizamos las ecuaciones que se pueden observar en la tabla, las cuales son condicionadas con la pendiente y los radios de los diferentes tramos de nuestra ruta. Análisis de entretangencia en el perfil de velocidades. En el análisis de entretangencia en el perfil de velocidades, al momento de elaborar un perfil encontramos tres diferentes casos, los cuales se encuentran sintetizados en esta tabla de aquí. El caso número 1 se cumple si es que la entretangencia es menor a la entretangencia mínima. El caso número 2 se cumple si es que la entretangencia es mayor a la entretangencia máxima. Y el caso número 3 se cumple si es que la entretangencia se encuentra en un rango en el cual es mayor a la entretangencia mínima y menor o igual a la entretangencia máxima. Bien, para calcular la entretangencia mínima y máxima utilizamos las fórmulas que pueden observar aquí. Adicional a ello, también tenemos una fórmula la cual nos sirve para poder calcular la velocidad de operación en la entretangencia. Con todos los parámetros antes estudiados, procedemos a realizar un cálculo analítico de consistencia. Para ello, lo primero que vamos a hacer es contabilizar las curvas de nuestra ruta y obtener datos iniciales, los cuales son el radio y la entretangencia y la longitud de la entretangencia que se pueden obtener del software Civil 3D. Después vamos a proceder a calcular la velocidad de operación y las entretangencias mínimas y máximas. Con estos valores de aquí podemos definir en qué caso se encuentra nuestra entretangencia, la cual se encuentra en el caso número 3. Finalmente calculamos la velocidad de operación en la entretangencia para poder aplicar el criterio número 2 y comparar la velocidad de operación normal con la velocidad de operación en la entretangencia. Con esto concluimos que la característica de todos los tramos de nuestra ruta son buenos. Perfiles de velocidades de operación. Como pueden observar en pantalla, tenemos los perfiles de velocidad de operación de ida y de vuelta. Para ello utilizamos las abscisas de cada curva y la velocidad de operación. Como se puede observar, la velocidad de operación varía entre 67 kilómetros a 70 kilómetros por hora, lo cual significa que nuestros radios son muy parecidos. Podemos decir entonces que nuestra ruta va a ser muy predecible, y es lo que se quiere lograr con el diseño de una carretera, que podamos predecir que va a suceder más adelante para poder evitar siniestros viales. Análisis de consistencia en el programa IHSDM. El Ramírez nos explica que el programa es una aplicación de escritorio que permite calcular la consistencia en carreteras de dos carriles. El programa permite obtener el perfil de velocidades y aplicar dos de los tres criterios estudiados, el criterio 1 y el criterio 2. Como pueden observar en estas imágenes tenemos varios perfiles de velocidad, pero nos vamos a enfocar en el perfil en el cual se encuentran las banderas. Estas banderas los colores de las banderas funcionan como los colores de un semáforo. Cuando el color se encuentra en verde, significa que todos los parámetros de seguridad se cumplen. Cuando el color se encuentra en amarillo, significa que los parámetros de seguridad están muy cerca de los límites, pero son aceptables. Mientras en este caso no tenemos banderas de color rojo, pero cuando se encuentran de color rojo, significa que no se están cumpliendo los parámetros de seguridad. Esto nos indica que la ruta debe corregirse, ya que implica riesgos significativos a la hora de la conducción.